Hola, Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Seguimos con nuestro reto de 40 días y el día de hoy comenzamos hablando un poquito acerca de sanidades y milagros. Si podemos recordar, ya terminamos lo que es el capítulo 5, 6 y 7 de unas enseñanzas muy hermosas y de gran bendición para cada uno de nosotros. Y hoy comenzamos con la sanidad de un leproso. Y vamos a Mateo capítulo 4, me gustaría leerte un versículo antes, ¿verdad? Nos dice Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando Él está iniciando ya su ministerio, Él comienza con estas palabras, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y podemos seguir leyendo en el versículo 23 que nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y es parte de lo que hemos venido viendo a través de este estudio, pero llegamos a esta parte, Mateo capítulo 8, versículo 1, y nos está hablando y nos dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Vemos cómo ya a través de estos estudios ya había mucha gente que le conocía, mucha gente que lo seguía, porque aparte dice que les llevaban a enfermos, a lunáticos, y todos eran sanados, eran limpiados. Entonces ya se estaba creando una fama en Jesús. Ahora dice que cuando descendió del monte había mucha gente que lo seguía y dice, y aquí vino un leproso, se postó ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Podemos ver aquí esta persona enferma de lepra, y la lepra era un símbolo de pecado en aquellos tiempos. La lepra era una enfermedad también incurable. La lepra hacía que la persona se aislara, se separara de sus seres queridos, y me gustaría que fuéramos a Levítico capítulo 13, versículos del 43 al 46. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, en tal caso, el sacerdote lo revisará. ¿Qué me está diciendo aquí? Esa persona no tenía que ir con el doctor para que, como nosotros cuando vamos al doctor porque tenemos alguna enfermedad, para que el doctor nos revise, ¿verdad? Para ver qué tenemos. En este caso no. Ellos iban directamente con el sacerdote y el sacerdote revisaba aquellas heridas. Y sigue diciendo, si ve que la mancha tiene el mismo aspecto que la lepra que brota en la piel, ese hombre está leproso y por lo tanto deberá dejarlo impuro. Podemos ver aquí también que nos está hablando de que el sacerdote conocía perfectamente cómo era la lepra, conocía perfectamente lo que pasaba en la piel de un leproso, y entonces cuando este hombre venía, le revisaba y le decía, es lepra. Yo me puedo imaginar que como en algunas ocasiones nosotros hemos ido al doctor y tal vez con algunos síntomas, pero nuestro anhelo es que nos digan no tienes nada o es algo muy sencillo. No esperamos que nos digan que es algo grave. Tal vez en muchas ocasiones oramos y le pedimos a Dios que no sea algo de gravedad, pero tenemos que ir a revisarnos, ¿verdad? Con el doctor. Imagínate esta persona, una persona llena de lepra, sabía cuál iba a ser su condición si el sacerdote le decía tienes lepra. Esta persona sabía lo que iba a pasar, porque dice en el versículo 45, desde el 44, ese hombre está leproso y por lo tanto deberá declararlo impuro. Versículo 45 y 46 dice, los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados mientras dure su enfermedad. Serán considerados gente impura, vivirán apartados fuera del campamento, además se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, soy impuro, soy impuro. Imagínate la situación de este hombre.
le dice al sacerdote: tienes lepra. No sabemos cuántos años llevaba con esta enfermedad, con esta situación complicada, pero esa persona tenía que aislarse. Nadie podía tocar a este hombre, no podía tener acercamiento con nadie, no podía ni siquiera estar cerca de su familia. Entonces, imagínate esta situación tan complicada que ese hombre vivía. Entonces, él, al escuchar de Jesús, tal vez de lejos llegaba a escuchar esas enseñanzas, lo que Jesús estaba hablando, lo que Jesús estaba haciendo en muchas personas, y él anhelaba ser limpio. Él anhelaba que esa enfermedad que lo estaba apartando de todos sus seres queridos se quitara de su cuerpo. Y entonces este hombre, al ver a Jesús, tal vez con el temor de ser rechazado, pero él reconocía, él sabía quién era aquel hombre al que iba a pedir ese milagro. Dice en el capítulo 8, versículo 3, dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Recuerda que regresamos a Mateo capítulo 8, donde podemos ver en el versículo 2 que este leproso le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo que este hombre leproso está haciendo cuando le dice Señor, está reconociendo la autoridad de Jesús, está reconociéndolo como Señor, está reconociéndolo como alguien que puede traer un cambio para su vida. Por eso le dice Señor. Algo que vemos también en este versículo es que dice: postrándose y postrándose. Este hombre le adoró, este hombre se humilló delante de él. Ese hombre no exigió, simplemente se humilló, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y aquí en el versículo 3 vemos el grande amor y la misericordia de Dios que tuvo para este hombre, porque Jesús extendió la mano y le tocó algo que jamás, que en el transcurso de esa enfermedad, desde que le detectaron que era lepra, nadie podía tocarlo, nadie lo había tocado. Sin embargo, Jesús, él dice que extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. No lo rechazó, no simplemente dio una palabra, se acercó a él y lo tocó. Así es el amor y la misericordia de Dios. Algo que es la lepra, que representaba en aquellos tiempos, era una persona en pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? El pecado nos aparta de nuestros seres queridos, el pecado nos roba la paz, el pecado nos roba la felicidad, el pecado nos roba esa tranquilidad que solamente Jesucristo puede darnos. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Este hombre leproso viene y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero Jesús le dice: quiero, sé limpio, y al instante dice que su lepra desapareció. Nos está hablando de esa misericordia, de ese amor, de esa enfermedad que era incurable. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, si vamos a Marcos y podemos ver la misma historia en el libro de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 45 nos habla y nos dice: pero ido él, comenzó a publicarlo a muchos, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podría entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Cambiaron todas las cosas. Mateo lo habla de esta manera: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de todos ellos. Entonces podemos ver aquí lo que es Marcos y lo que es Mateo, dos situaciones tal vez narradas de una manera diferente. Mateo le dice: ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda que tenía que presentar? Eran 2 palominos, uno muerto en el instante y otro que lo echaban a volar, representando muerte y vida. Jesús viene a traer ese cambio, esa transformación, esa renovación a cada uno de nosotros. Ahora, algo que también podemos ver que le dice aquí: para testimonio de ellos. Entonces, cuando este hombre, en lugar de callar y ir con los sacerdotes, empieza a divulgar, está dando testimonio de lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, si podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, nos habla y nos dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Cuando hablamos de que la lepra era una enfermedad incurable, quiere decir que no había mucha gente que fuera a los sacerdotes a presentar esa ofrenda porque habían sido limpios de lepra. Pero cuando Jesús estuvo en esa tierra, no fue el único que limpió de lepra. Hubo muchos que fueron limpiados de lepra. Imagínate esta situación con los sacerdotes cuando llegaba uno y llegaba otro y llegaba otro. Por eso era el testimonio a todos. Entonces, cuando este hombre leproso está hablando y testificando lo que Dios hizo en su vida, estaba haciendo testimonio de lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, la vida de este hombre cambió por completo, porque ahora podía regresar con su familia, ahora podía tener acercamiento con la gente, ahora podía relacionarse, una vida cambiada, una vida transformada. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros, limpiarnos por completo, transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón, quitar todo aquello que nos está estorbando y que nos está apartando del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Para Dios no hay imposibles. Dios sigue haciendo milagros, así como lo hizo en aquellos tiempos que en ese hombre leproso. Dios quiere hacerlo en este tiempo en cada uno de nosotros. Quiere limpiarnos, quiere que nuestra vida sea cambiada, sea transformada, sea renovada. Y lo único que Jesús nos está pidiendo es nuestro corazón. Y nos dice: abre tu corazón, porque yo quiero entrar en tu vida, yo quiero hacer morada contigo, permíteme la entrada. Y yo te dejo con este mensaje el día de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.